Muy buenas tardes a todas, a todos. Yo soy Jaime Nualar, soy el secretario cultural de esta organización internacional Italo-Latinoamericana y en nombre de nuestra secretario general, Antonella Cavallari, me da mucho gusto darles la bienvenida a nuestra biblioteca. Hoy estamos celebrando un evento de Colombia. Esta es la casa de todos los latinoamericanos y es la casa de todos ustedes. Precisamente en esta ocasión se va a hablar sobre un libro que se publicó hace 100 años, La Vorágine. Pero a diferencia de otras presentaciones de libros que hacemos en esta biblioteca, en donde se presentan versiones al italiano de libros de autores latinoamericanos generalmente, en esta ocasión no solamente es la presentación de la versión en italiano de este libro, La Vorágine, sino que es también una relectura 100 años después de qué tan vigente es este tema. Sobre esto tenemos aquí a tres grandes expositores: a Marta Orrantía, periodista, escritora, al profesor David Barreiro Jiménez y al profesor Stefano Tedeschi de La Sapienza. Sobre el libro nos hablarán ellos y antes la excelentísima embajadora de Colombia en Italia, la embajadora Quesep, va a decirles unas palabras. Yo solo quiero decirles que hay una coincidencia interesante, afortunada, que hace unos meses presentamos aquí en esta misma sala un libro promovido por la Embajada de Perú, que eran los diarios de la Amazonia de Roger Casement, en donde habla precisamente de un tema que se incluye en este libro, que son los caucheros en la Amazonia. Así que sin más prolegómenos, yo daría la palabra al excelentísimo embajador y quiero agradecer la presencia del embajador de Chile, el embajador Vivaldi, con nosotros. Buenas noches a todos y a todas. Es un placer recibirlos aquí. Gracias, Jaime, por recibirnos en la casa, en nuestra casa, ILA, donde tenemos la oportunidad todos los embajadores de Latinoamérica de poder expresar y traer diferentes obras literarias y artísticas para darlas a conocer. Es un gusto para mí tener hoy un panel de sección que va a presentar y va a comentar una novela histórica que cumple este año 100 años. Marta Orrantia, David Barreiro Jiménez y Stefano Tedeschi nos harán y nos deleitarán un poco con lo que fue la historia narrada por José Estacio Rivera, pero nos van a explicar cuál es la actualidad de esa historia hoy. Yo no soy experta literaria, pero puedo decir que La Vorágine hoy nos habla. Hoy nos habla de un territorio que es un territorio colombiano, conocido y desconocido, que ha acogido muchas etnias, pero también las ha devorado. La violencia que se vive en la obra es una violencia actual, no solo en Colombia, pero a nivel mundial. Eh, Quisiera que hiciéramos una reflexión, quien tuviera la oportunidad de leer el libro y mirara la violencia que está marcada a pueblos indígenas, a mujeres, a niños, la explotación laboral que hoy día es actual en nuestros países. Los dejo a los expertos a que nos hablen, les agradezco y los invito a leer La Vorágine. Muchas gracias. Tomo la palabra como animador de la mesa. Muchas gracias a la embajada, muchas gracias, embajadora, por estar presente, al embajador de Chile, a Federico por la organización y la amabilidad, a la biblioteca, a los aquí presentes que han respondido a la llamada de La Vorágine. Y es un honor para mí compartir esta mesa con el profesor Tedeschi. Celebrar o conmemorar la primera... ¿Se oye bien? Sí. Celebrar o conmemorar la primera edición de La Vorágine, el 25 del mes que viene se cumplen 100 años, es en realidad un doble festejo. Por un lado, celebramos una obra monumental y fundacional para las letras colombianas, que junto con María, de Jorge Isaac, y el inevitable 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, forman el tridente literario fundacional de la nación.
Y por otro lado, festejamos igualmente toda una literatura, puesto que La Vorágine pertenece a la estirpe de esas obras que han edificado las bases de lo que hoy conocemos como la literatura latinoamericana. Y en esa estirpe literaria nada ocurre por azar. La Vorágine fue escrita en plena encrucijada política. La Guerra de los 1000 años, la separación de Panamá y, por supuesto, el conflicto con Perú, a las puertas de Leticia, marcarán el inicio del siglo XX y propiciarán, en plena celebración del primer centenario, una atmósfera propicia a la ponderación de todo lo nacional. Es en ese periodo cuando Colombia empieza a repensarse. Porque un siglo después de la constitución de Villa del Rosario, las fronteras físicas y humanas aún no están definidas con precisión. Y parece el momento adecuado para que Colombia se pueda empezar a pensar como territorio más allá de las cordilleras. En el momento de reformular los discursos nacionales, en un país donde el discurso regional ha tenido una gran fuerza histórica, surge la maravillosa paradoja literaria armada y construida por Rivera. Tras la mutilación de Panamá y casi en un juego cartográfico de compensaciones, confirmando y mostrando en código literario un nuevo territorio, selva y llanos, haciéndolos físicos, reforzará el discurso nacional, presentando una Colombia como conglomerado de regiones y culturas. Nos descubre un territorio que, siendo nacional, en realidad no lo era todavía, y unos pueblos que, aún habitando ese espacio, no eran ciudadanos todavía. Todo en el borde mismo de un límite desconocido. Es precisamente ahí donde nace La Vorágine, en ese tejido fronterizo difuso de colombianos y colombianas que aún no lo son y de geografías improbables para los centros de poder, es decir, la cordillera. Todo bajo un incipiente capitalismo generado por la política extractivista. El cúmulo de esas circunstancias es el espacio en el que Rivera se encuentra a gusto. Un espacio al límite entre la realidad y la ficción. La Vorágine es una novela de frontera, en el significado más amplio de la palabra. Y como todo lugar y espacio fronterizo, es propicio para la interpretación sesgada. De ahí que la recepción de la obra no fuera del gusto del autor. Recordemos el famoso «la novela se lee, pero no se entiende», en una carta de Rivera a su editor poco después de la primera edición. Tal vez esa, digamos, incomprensión venga dada porque Rivera navega hábil, pero peligrosamente, por las aguas confusas de la ficción y de los hechos reales, entre personajes de carne y hueso y la recreación arquetípica de los mismos, entre un contexto histórico, pero mitificado. Nunca fue fácil entrar en terra incógnita, en la delgada línea que separa el testimonio de lo imaginario, en lo cartografiado de lo imaginado, el diario de viaje de la invención. Recordemos que muy probablemente La Vorágine, y sigo investigando en este tema, pero creo que es correcto, sea la primera obra de ficción, por lo menos en la historia de la literatura occidental, en acompañar su primera publicación con imágenes reales, queriendo insistir así en la veracidad de los hechos narrados. Así fue en las 4 primeras ediciones. Más tarde, esas fotografías serán reemplazadas por 2 mapas, casi a modo de borrador. En esos mapas, mostrando el camino, esa trocha que Rivera y Cova, el personaje principal, van abriendo, también van construyendo una topografía humana de la otra Colombia, luchando contra ese terror al vacío, cartográfico y humano. Rivera y Cova, a pesar de ser hijos de su época, hombres blancos, heterosexuales y tributarios del patriarcado, logran abrirnos ventanas hacia temas de vigencia vitales para los y las lectoras de nuestro siglo. Porque Rivera fue innovador, casi revolucionario en varios aspectos. Y ahí es donde reside la imperfección y la fuerza de la obra. La imperfección porque quizás el continente no hiciera honor al contenido. Y la fuerza porque continente y contenido crean una disonancia y tensión tectónica que aún resuena hoy. Y es que la novela, bajo una retórica muchas veces clásica y empalagosa, heredada de su poemario Tierra de Promisión, con un argumentario nacional, romántico y modernista que defender, bajo todo ese programa subyacen 3 aspectos que resuenan con fuerza hoy y que sin duda evocaremos durante nuestro conversatorio. El primero de esos aspectos que querría destacar es el grito por la naturaleza, cristalizado en el personaje de Clemente Silva, al que los hombres, y no la selva, le han quitado a su hijo. Un personaje que canaliza el dolor,
el respeto, la denuncia del espacio natural. Personaje entrañable, una especie de hombre árbol con el que empatizamos de inmediato. Y es el verdadero hilo de Ariadna de la novela. Segundo aspecto que resuena en la actualidad sería la ridiculización y crítica soslayada del patriarcado. Koba, personaje decadente, de moral fluida, violento, misógino y egoísta, personaje paradójico por excelencia, héroe y antihéroe al mismo tiempo, es en varias ocasiones rebajado en sus pretensiones y hasta ridiculizado por el batallón de mujeres que en la novela navegan entre la más bochornosa de las sumisiones al patriarcado y la fuerza selvática por la supervivencia. Pena que la selva, en negativo, sea siempre asimilada por imperativo con lo femenino. Y finalmente, y no menos importante, destacaría la denuncia de la situación de los pueblos autóctonos. La selva, la savia y la sangre. Esas tres eses que zigzagueando dolorosamente en forma de V, como vemos en el cartel de este acontecimiento, se van mezclando en los indígenas. La vorágine aparece aquí valiente, como versión actualizada, local y literaria de los diarios de Roger Casement o el libro rojo del Putumayo. En palabras del historiador Juan Carlos Flores, Rivera nos narra el periodo de nuestro holocausto. Por todo esto, la vorágine es un mapa, un auténtico identitario nacional. Y como he dicho, se inscribe en la estirpe de las novelas nacionales y fundacionales. Esos libros que, en palabras de Bourdieu, pertenecen a un campo cultural donde hay una red de fuerzas económicas, políticas y de poder. Pienso en Martín Fierro, de José Hernández, pero también en el Don Quijote. Los tres, junto a Koba, arquetipos ligados a un espacio natural propio a la geografía nacional. Los tres habitados por periodos vitales e históricos, bisagra hacia otra época. Y los tres representando valores una vez más paradigmáticos. Son traidores, inmorales o locos, que se convierten en iconos nacionales por sus actos y ensueños, y de los que las naciones se han apropiado para explicarse. Ya para acabar, Italo Calvino, en Por qué leer los clásicos, definió precisamente un clásico como libros que ejercían una influencia particular, escondiéndose en los pliegues de la memoria, mimetizándose con el inconsciente colectivo o individual. Exactamente como esas primeras líneas de la vorágine. Antes de que me hubiera apasionado por mujer alguna, sé que la mayoría conocen la continuación. Se trata de líneas que han sido memorizadas por decenas de generaciones, y las más de las veces tomadas como el todo por la novela. Un tramposo sinécdoque, cuando en realidad entre esas frases y el lapidario "los devoró la selva" del final, hay todo un mundo que va mucho más allá de una aterradora representación antropófaga y antropocéntrica de la selva. La foresta no debiera impedirnos ver el texto en sí. Tal vez quede ahora no tanto recitarlo para reconfortarlo en ese pliegue de la memoria, como entenderlo en su justa medida, tampoco atribuyéndole valores que no le corresponden, pues se trata de una obra de su época. Nos queda mirar por esas ventanas que nos abrió para ver, por supuesto, lo que ya no es Colombia, pero también los avisos, las ráfagas de actualidad que aún hoy evoca para no olvidar y para continuar construyendo juntos, sin terror al vacío cartográfico y humano. Y ahora vamos a dialogar. Yo creo que siempre evoco la misma pregunta cuando hablo de la vorágine. ¿Cómo has llegado a la vorágine? Que no es una obra que entras en una biblioteca o entras en una librería y es lo primero que encuentras normalmente, o lo primero cuando abres el libro y dices, voy a leer este libro. ¿Cómo has llegado tú, en tu caso, como intelectual, como escritora, como periodista? ¿Cómo has llegado a la vorágine? Y luego te haré la misma pregunta a ti, Estefano. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí, a todas. Estoy muy feliz de estar compartiendo esta mesa y hablando de un texto, de un libro que para mí es hasta, o sea, es como si lo hubieran escrito ayer. Es impresionante lo que nos está diciendo de nosotros mismos, no solamente de la naturaleza humana, sino de lo colombiano, del momento en el que estamos viviendo en el país. Entonces, ¿cómo llegué yo a este libro? Bueno, esto es un libro de texto en los colegios en Colombia, pero mi colegio era un colegio de monjas benedictinas donde no nos educaban para pensar, sino para ser monjas o para casarnos.
Entonces, en mi colegio no había este libro de textos, estaba todo el siglo de oro español, el real, todas estas cosas, pero la vorágine no, porque no era un libro para señoritas. Entonces, en esa época yo tenía un novio y este noviete que tenía leía mucho y me presentó La Vorágine. Entonces leí La Vorágine como más o menos a los 12, 13 años junto con Rayuela, junto con el boom, digamos, de alguna forma. Entonces, tengo que decir que la odié, no la entendí, me pareció enredada, me pareció confusa, me pareció aburrida y, y no la había vuelto a leer sino hasta ahora, hasta hace un poco de tiempo, hasta hace hará, unos meses que la leí otra vez y descubrí una cosa completamente distinta y creo que es un libro que se lee en todas las edades y ahora lo explico por qué. Es un libro que se lee en todas las edades, lo que pasa es que no está bien dirigida la lectura. Digamos, no es culpa de los no es culpa del libro, es culpa de los profesores, porque es un libro de aventuras. A mí me parece que se lee como un libro de aventuras. Entonces lo puede leer un niño como un libro de aventuras o lo puede leer un adulto para entender una cantidad de cosas distintas de sí mismo, de su país. Digamos que como los buenos libros tienen un montón de lecturas y un montón de capas distintas, sino que llegué a él en como no era y en donde no eran. Sí, es muy fácil responder esta pregunta de mi parte, porque llegué a la vorágine por obligación. No se puede, no se puede pensar de estudiar y de explicar después la literatura hispanoamericana sin leer la vorágine. Es, digamos, lectura obligada. Y además a mí me tocó en un momento ocuparme de esos años 20 en que salen en Hispanoamérica novelas y textos fundamentales de los cuentos de Quiroga, Don Segundo Sombra, de las novelas de Art, a las primeras novelas de Gallegos, y en México La Sombra del Caudillo, los cuentos de Campobello, en fin. Y después las novelas empieza a aparecer los textos de Teresa de la Parra, en fin, todo un mundo que, sabes, esas cosas que se hacen volúmenes, ¿no? Y yo era joven y a mí me tocaron los años 20 porque nadie quería enfrentarse con ese periodo, porque en efecto es un poco complicadillo. Y entonces esta lectura de la vorágine como lectura obligada y como lectura acompañada por todo el aparato crítico, porque claro, era una cosa académica, no fue fácil, digamos, eh, sobre todo porque en ese momento ya me parecía que sobre la vorágine se había construido un aparato de interpretaciones que en algunas maneras seguían eh, ideas posteriores. Es decir, la vorágine ha sido como absorbida por una idea de la selva, una idea de que en realidad pertenece más a lo que viene después de los pasos perdidos, ¿no? De alguna manera, como si los pasos perdidos de Carpentier fuera el centro a partir del cual se interpreta lo que viene antes y lo que viene después. Y eso ya me parecía entonces un poco equivocado, pero tengo que decir, a mí me toca cada año, más o menos cada año, explicar esas novelas a mis estudiantes. Creo que ahora voy a hacerlo a primeros de noviembre, más o menos, toca ya la clase sobre las novelas, la narrativa de los años 20, y explicar la vorágine no es una cosa sencilla para los estudiantes de 100 años después, digamos. Pero de esto vamos a hablar quizás. Marta, vuelvo a lo que decías antes, porque hay dos profesores en la mesa que enseñan la vorágine a alumnos y nos has acusado de que no argumenta un poco más y nosotros nos defenderemos. No, es que te digo que yo estuve hablando con profesores y profesoras de escuelas públicas en Colombia, haciendo un poco un análisis de qué se estaba enseñando en las escuelas públicas y me di cuenta de que estos profesores no habían leído La Vorágine, nunca la leyeron.
y la ponían a leer a sus estudiantes y ponían un cuestionario que tenían heredado de tiempo atrás, de hace 100 años probablemente, tenían el cuestionario armado y hecho, con lo que ellos mismos no podían explicar la vorágine. Mira, yo leí El Quijote cuando estaba en quinto de bachillerato, esto ya no se usa, esto es en décimo, me parece que es. Entonces, leí El Quijote cuando estaba ya un año antes de graduarme con una profesora española, eh, y era una profesora tan maravillosa que yo lloraba de la risa con El Quijote. O sea, me parecía un juego, un goce, una entretención, una enorme riqueza, pero porque ella lo conocía, ella lo podía recitar, ella entendía de qué se trataba. Entonces, lo que estoy acusando es a los profesores de colegio, de escuela, que no se preparan para dar sus clases. Ustedes espero que sí, ¿no? No, no, creo que tienes toda la razón. Has evocado el periodo de la novela de la selva. Yo estoy en la misma circunstancia que tú, yo también doy esa clase y me encuentro con la tesitura de tener que explicar qué es la novela de la selva. Teniendo en cuenta que todos los escritores de los llamados novela de la selva tienen una formación europea, son criollos en el caso del Perú, son de origen europeo, nacionales, con identidad propia, pero con una educación europea. eh, Ese hecho vehicula una imagen muy concreta de la selva. Y eso quizás radica ahí las confusiones que hay alrededor de esas novelas, en particular de Vorágine. Has evocado Quiroga. Quiroga es el que llamó a esta novela por primera vez novela El infierno verde, si no me equivoco. Voilà. Entonces, eso es difícil de transmitir a los alumnos, porque estamos frente a alumnos, estudiantes europeos que tienen una idea de la selva muy concreta, que no tiene nada que ver con los bosques europeos que tenemos alrededor nuestro, en el que nos podemos caminar tranquilamente. Y cuando llegas por primera vez, has tenido la ocasión de entrar en la selva, tú como pequeño europeo te sientes muy pequeño y te sientes amenazado. Entonces, ¿cómo transmite la literatura todo eso? ¿Y cómo podemos nosotros transmitir eso desde un punto de vista europeísta, si podemos decir? Sí, exactamente. El problema el primer problema que tengo en el momento en que voy a explicar la vorágine a estudiantes italianos de 100 años después es que todos, diría el 99,5%, nunca han visto una selva amazónica, nunca han estado allí. A lo mejor han visto algún documental, pero a lo mejor. ¿Mm? O una película, es decir, una representación fílmica de ese espacio. Tienen algunas ideas un poco estereotipadas, pero no sabe y no pueden figurarse el espacio. Y como La Vorágine es una novela en que el espacio tiene una relevancia absoluta, ¿eh? Por eso se llama novela de la selva, porque de alguna manera en realidad la protagonista principal es exactamente la selva, no son los hombres que van por ahí, ¿no? ¿Cómo explicar entonces a los estudiantes del siglo XXI un espacio donde ellos nunca han estado y no tienen ni idea de lo que de esto? Quizás en este sentido, en los últimos años, la cuestión ecológica, la visión del peligro de la pérdida de la selva, ¿no? De todo lo que se está hablando y se ha hablado, muchas veces con referencia a Brasil, ¿no? Pero que en realidad interesa toda el área amazónica. Ese es un gancho, digamos, para que los estudiantes del siglo XXI entren dentro de esta novela, ¿no? Sobre todo en el momento en que, como decías, descubren que aquí hay una equivalencia entre la selva y la figura femenina y la mujer, ¿no? Esa representación de la selva como mujer es algo que para los estudiantes y las estudiantes del siglo XXI quizás es algo ya más cercano, ya
le despierta algo, ¿no? Que incluso mi generación no podía ver o no sabía, ¿no? Ver. Esta es quizás el primer obstáculo, ¿no? Para explicar la vorágine y quizás también los cuentos de Quiroga a un estudiante del siglo XXI que nunca ha estado en la selva, ¿eh? Y que a lo mejor nunca irá, porque no todo el mundo tendrá la suerte de viajar a la selva amazónica. Este es el primer obstáculo, y quizás el segundo, que viene enseguida, es la circunstancia histórica, porque esto ya un poco me sorprendía en mis primeras lecturas y en los primeros estudios. Muchas veces es raro, ¿no? Tú lo has dicho, ¿no? Este recuerdo de que el texto original iba acompañado por fotografías. Pero en realidad la vorágine nace de lo que se llama ahora un reportaje. Una experiencia vivida y escrita. Rivera, de hecho, era un poeta, un novelista, pero era sobre todo un periodista. Y la novela nace de un reportaje. Y entonces lo que a mí ahora me parece maravilloso, quizás en años anteriores esta relación entre literatura y periodismo se veía como algo menos, ¿no? Como si fuera decir que la novela valía menos, ¿no? Porque nacía del periodismo. Entonces se tendía como a esconderlo, ¿no? Ahora que hemos aprendido que todo texto es un texto híbrido, donde las referencias, eso a mí me parece una cosa excelente, porque además las partes de la vorágine que ahora son más vivas, son justamente las que vienen del reportaje. Porque si uno le cuenta la trama a los estudiantes, no le interesa. Y francamente, en algunas partes la trama de la vorágine se podría saltar y evitar, ¿no? Pasajes con toda la primera parte, esa parte, digamos, romántica, de un punto de vista literario, digamos. Pero en cambio, toda la segunda parte, por ejemplo, todos los cuentos de Clemente Silva, las narraciones intercaladas de otros protagonistas, es modernísimo, es modernísimo. Y entonces, en el momento en que se hace el enlace entre periodismo y narrativa, allí también nace algo de interesante, creo, para los estudiantes. Marta, como periodista, y dos preguntas, como periodista y como alguien que ha estado en la selva, ¿cómo te identificas con los pasajes de esa segunda parte? Bueno, tercera. Bueno, lo primero que tengo que decir es que el obstáculo que ustedes encuentran enseñando la vorágine a la gente que no ha ido a la selva es exactamente el mismo obstáculo en Colombia, porque la gente en Colombia no ha ido a la selva. El 99.5% de la gente en Colombia no sabe qué es la selva. Nosotros vivimos a 2.900 metros, 2.800 metros en Bogotá, por ejemplo, o peor, más lejos todavía, en la costa, en Cali, en diferentes partes, con lo que la selva son cosas completamente ajenas a nosotros. Yo he tenido la oportunidad de ir a la selva desde hace 30 años porque voy a pescar. Entonces, la primera vez que fui, éramos niños, estaba yo incluso soltera, éramos muy jovencitos y era la época en la que no teníamos ni siquiera una carpa para dormir, entonces dormíamos en las piedras. Ahora yo no puedo dormir en las piedras porque me toca empujarme una silla de ruedas el resto de la vida, pero en esa época dormíamos encima en los playones, en las piedras y hemos ido cotidian, digamos, una vez al año, ahora que vivo en Roma he dejado de ir un poco, pero hemos ido bastante, íbamos también con mi hijo chiquito de 7 años y es una experiencia absolutamente increíble y devastadora al mismo tiempo, porque es exactamente la misma historia que ustedes están viendo aquí, es la misma gente, los mismos marginados de la sociedad,
las prostitutas famélicas, como las llama él a Clarita, estos comerciantes sin escrúpulos, que además a mí esta mujer, la, la turca, la Madonna, me pareció una mujer fantástica porque nosotros viajábamos con un comerciante que era nuestro guía, que se llamaba, le decían Tres Camisas, porque todo el día tenía tres camisas que vendía por toda la ribera del Orinoco, iba vendiendo las tres camisas. Entonces le decían Tres Camisas y era un tipo perverso, ladino, cruel, acostumbrado a la supervivencia más básica y es exactamente la misma historia. Entonces, me sorprendió un montón, digamos, leyéndola ya con los ojos de la experiencia y habiendo ido a la selva, que en 100 años esto no ha cambiado. Y en efecto, yo he tratado, antes de volver a leer La Vorágine, cuando yo regresé la primera vez del Orinoco, yo estaba trabajando en un periódico, estaba trabajando en El Tiempo, y yo traté de hacer un reportaje del Orinoco y no podía, porque todas estas historias me parecían tan macondianas, tan traídas de los cabellos, tan chifladas. En algún momento había un señor, les estaba contando antes de empezar la charla, nosotros estábamos durmiendo una noche en un playón, habíamos pescado unas pirañas y estábamos comiendo pirañas, dando las pirañas en la fogata y tomando ron, porque cómo más sobrevive uno, ¿no? Entonces, tomando ron y en ese momento se acerca un tipo y pensamos que el tipo nos iba a robar, que nos iba a matar, que bueno, porque esto sí es una cosa que los colombianos de todas partes de Colombia nos podemos identificar con esa violencia, ahí sí estamos todos súper conectados. Entonces uno con estas antenas, viene este tipo, se sienta con nosotros y nosotros tendríamos unos 23 años. Y yo me di cuenta de que el tipo era, pues parecía viejo. O sea, en esa época, 23 años, el tipo iba a tener unos 50 y algo y me parecía ya un anciano. Y el Señor me muestra las piernas. Tenía estas piernas llagadas como las de Clemente Silva, destruidas, completamente llenas de cicatrices, de supuraban, era una cosa inmunda. Era el Señor de Zipaquirá. Para que no conocen, Zipaquirá es un pueblo que queda fuera de Bogotá, es un pueblo muy frío. Y este es un señor que trabajaba en un organismo del Estado, era un funcionario público que tenía que pararse una vez a las 6 de la mañana y otra vez a las 6 de la tarde, prender un radio y decir, aquí no hay venezolanos, no han entrado los venezolanos a Colombia. Estaba defendiendo una frontera inexistente, una frontera completamente absurda. Y el señor en la mañana y en la tarde decía lo mismo. O sea, este hombre era Clemente Silva. Estaba esperando la pensión como Clemente estaba esperando los huesos de su hijo, pero era también un esclavo, era también un hombre explotado, era también un hombre que no sabía vivir de otra forma, porque lo más lindo que tiene Clemente es que dice, yo me devolví y me di cuenta que no sabía vivir de otra forma. Entonces, creo que era eso. Y yo traté, en efecto, de hacer esto, retomarlo del periodismo, traté de hacer esto y yo creo que nunca, no tenía la experiencia para hacerlo, no tenía digamos, el bagaje ni los nervios para hacerlo, pero entiendo perfectamente a Rivera y entiendo esta obsesión con esa selva porque de verdad la selva a uno lo devora metafórica y espiritualmente. Creo que una vez uno ha ido a la selva, uno nunca es la misma persona. Hablabas de espacios fronterizos. Estuve en Leticia hace un par de meses y hay un ecosistema humano propio a la frontera hoy en día. No ves la diferencia entre Tabatinga, Santa Rosa y está la bandera que te identifica un poco la lengua con Brasil, pero es un microcosmos marcadísimo. ¿Cuán importante es el espacio natural en la literatura latinoamericana? Yo no sé tú, pero cuando inicio el curso de literatura latinoamericana, lo primero que digo a los chavales, chicos y chicas, es no podéis entender la literatura latinoamericana, sobre todo la novela fundacional, si no entendéis el espacio natural latinoamericano. Desde Argentina, Chile, hasta México, desde Pedro Páramo hasta Los Gaucheros, pasando por todas las novelas fundacionales en el Perú, con el Amazonas o las costeñas, hasta los años 60. Luego, cuando llega la literatura urbana, con Rayuela, etc., ya cambia todo. Pero supongo que tú también lo evocas desde ese punto de vista, imagino. Sí, con un añadido, que no sé si es tuyo, es que nuestros estudiantes ya no tienen ni idea de la geografía.
Entonces no solo hay que explicarles los espacios, sino que hay que explicarles también dónde están. Porque podemos, digamos, encontrarnos con respuestas a veces curiosas. Pero aparte esto, eh, mm, creo que personalmente hay dos aspectos de esto que hay que cuidar, ¿no? Que son aparentemente contradictorios, pero complementarios. Por un lado, la diferencia, es decir, el espacio natural americano no tiene nada que ver con lo europeo, no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos acostumbrados, y no tenía nada que ver ni con lo que los españoles o los portugueses o los franceses, cuando llegaron allí, estaban acostumbrados. Es decir, Europa siempre ha sido totalmente otra cosa con respecto a América. Entonces, la diferencia. Entonces, no sobreponer un imaginario europeo a un espacio que es totalmente diferente. Pero, por el otro lado, evitar también, y esto es más complicado y más difícil, la construcción de estereotipos, ¿no? Porque eh, es verdad que la selva amazónica o el llano venezolano o la pampa argentina eh, siguen teniendo, ¿no?, una relación con lo que eran en el pasado, pero también es verdad que hay formas, ¿no?, de vivir que quizás no son las mismas, ¿no? Estoy pensando en el espacio mexicano, ¿no?, donde a mí me ha pasado de entrar en un pueblo que parecía pueblo de Rulfo, gente que estaba metida en el siglo pasado, pero no el siglo XX, el anterior, porque para mí el siglo pasado sigue siendo el XIX, habiendo nacido en el XX. eh, y entonces yo estaba allí mirándolo como un pueblo perdido. De repente oigo un sonido y una señora, evidentemente india, saca de su un móvil de última generación con que va hablando, y me doy cuenta que esa señora está hablando en un inglés bastante complicado y bastante curioso, y me doy cuenta que esta señora a lo mejor está hablando con un pariente que estaba en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, allí no hay que cuidar también que a los estudiantes de ahora no se queden con imágenes que vuelven a repetir, ¿no?, una imagen de América como fuera del tiempo y fuera de la historia, ¿no? En este sentido, hay que ir con mucho cuidado, ¿no? Mantener la diferencia, porque no todo el mundo es igual, pero al mismo tiempo evitar la posible creación de estereotipos. Y en este sentido, por ejemplo, con la vorágine funciona algo que yo creo que es hacer referencia a la fiebre del caucho, ¿no? Es decir, a ese momento histórico que interesa no solo Colombia, sino toda la región amazónica, y relacionarlo con, porque es difícil, ¿no?, explicarle qué era la fiebre del caucho. Incluso hay que explicarle por qué el caucho, que no se dan cuenta de la importancia que ese producto tenía en ese momento. Pero si después se conecta con las crisis extractivistas de nuestra época en las regiones amazónicas de Colombia o de Ecuador o de Perú, entonces se realiza esa cosa. Entonces ya no es un estereotipo, no es, sino algo muy concreto y muy de nuestro tiempo. Al hilo exactamente de lo que estás evocando, ha aparecido este año está la edición La Vorágine, es la edición cosmográfica, que precisamente pone en el centro crítico el lugar y el espacio, y a cada capítulo le otorga un mapa donde vemos poco a poco cómo van avanzando los personajes. Pero más allá de esto, que me parece un acierto importante, y lo que decías tú, Marta, también, de que muchos colombianos no conocen ese espacio geográfico, uno de los grandes aciertos de esta edición es que la última parte
son artículos originales desde 1816, haciendo referencia, evidentemente, no todavía a la vorágine, pero sí al contexto histórico y a la recepción de la obra. Y hay un artículo en particular, lo estoy buscando esta mañana, pero no lo he encontrado, lo cito de memoria, en la que una serie de personajes importantes de la política y de la economía de Bogotá leen la novela y dicen, ¿esto está pasando en mi país? ¿Verdaderamente esto sucede en mi país? Y es bastante sorprendente, o no, la cantidad de gente en la sierra que descubrió con esta novela una realidad. Es decir, que por un lado tenía beneficios económicos por lo que estaba sucediendo allí, pero no conocía la realidad. Hoy han cambiado algunas cosas. No podemos decir que no sabemos ciertas cosas. Hoy lo sabemos todo mucho más, pero hay algunos puntos en común. Y quisiera, antes de dar la palabra a la sala, evocar el punto de vista de la mujer. Cuando he estado en Bogotá, he asistido a 2 obras de teatro conmemorativas sobre la vorágine. Y en las 2 había un elemento común que era el feminismo. La mayoría las 2 obras tenían un punto muy marcado, un ojo femenino, y en las 2 se utilizaba la parodia para que el espectador entienda el inicio de la novela. Es decir, toda la primera, lo que decíamos, el primer capítulo, la primera parte, era paródica en la obra de teatro. Y yo cuando entro en la sala llena, todos los días lleno, magnífico. O sea, verdaderamente Bogotá se ha volcado, el gobierno se ha volcado completamente con la vorágine. Tuve suerte de encontrar una entrada justo antes de volver. Llego a la sala y durante los primeros 10 minutos digo, pero esto es una comedia. Y luego lo entendí, claro, luego lo entendí. Para que los jóvenes que había al lado mío se tragaran esa primera parte, había que pasar por la parodia, de un cierto modo. Y luego la segunda parte, fuerte, un valor de la Madonna, el personaje de la Madonna, desde un punto de vista femenino y feminista, brutal. Me pareció muy bien elegido y no sé si tú has tenido la suerte o si puedes por internet, supongo que se puede ver, pero me gustaría saber tu opinión sobre esa lectura femenina de la novela hoy. Bueno, yo tengo un par de frases para quienes no han leído esto. Una frase cuando él habla sobre Alicia. Alicia es su mujer está embarazada, espera a su hijo, y él se refiere así a Alicia. Además, la que fue mi querida tenía sus defectos, era ignorante, caprichosa y colérica. Su personalidad carecía de relieve. Vista sin el lente de la pasión amorosa, aparecía la mujer común, la de encantos atribuidos por los admiradores que la persiguen. Sus cejas eran mezquinas, su cuello corto, la armonía de su perfil un poquillo convencional. Desconoció la ciencia del beso y sus manos fueron incapaces de inventar la menor caricia. Jamás escogió un perfume que la distinguiera. Su juventud olía como la de todas. Yo leía esto y era una puñalada. O sea, yo tenía ganas de escupirle a este señor. Y después habla de Zoraida, de la turca, de la Madonna. Dice, es que en el cuento le dice que ella es una mujer que es comerciante y que es varonil. Ella es viril en su oficio, porque es un oficio que es de hombres, porque el hecho de ser más astuta que los demás, el hecho de ser, de procurarse, sí, una vida, de siempre estar envuelta en algodones, que él dice como cascadas, siempre estar envuelta, vestida de blanco, siempre estar vendiendo cosas. Desde su cuerpo hasta la ropa, hasta todo lo que llevaba, eso le da a él un valor viril, o sea, para él, ella es viril y dice, y la odio y la detesto por calurosa, por mercenaria, por incitante, por sus pulpas tiranas, por sus senos trágicos. Miren que nosotros hablamos del lenguaje de la vorágine y eso me pareció bellísimo, sus senos trágicos, me pareció una frase súper bien lograda, pero además, calurosa, mercenaria, incitante, son unas cosas que se le podrían decir a un hombre, ¿no? En serio, hoy como nunca siento nostalgia de la mujer ideal y pura. Es todo lo contrario a lo que él espera, porque él espera una mujer pura, una mujer que esté ahí para él y calladita, más bonita. Entonces, y esto no tiene nada que ver. Entonces, en efecto, eh, esta mujer es una mujer muy poderosa en esa novela, muy fuerte. Y
y esta forma de tratar a las mujeres, evidentemente es también una burla de Rivera, evidentemente es una payasada de Rivera, es este tipo bogotano, filipichín, como decía mi mamá, que eso es un término muy costeño, era un filipichín así que todo perfectico, y viene a enamorar a esta, o sea, y viene a una cosa que no es la suya. Y lo que usted hablaba, lo que Estefan hablaba ahora de la selva como mujer, la selva como mujer, la selva como hechicera, la selva es una bruja, la selva es una bruja criminal. Entonces, toda esta cosa, lo femenino es muy poderoso, muy fuerte ahí, porque incluso Alicia, el fantasma de Alicia, porque Alicia no está ahí. Entonces, incluso lo que provoca esto es la búsqueda de Alicia. Lo que provoca todo este viaje es Alicia. O sea, realmente la mujer es intrínseca en la novela, es súper importante en la novela y es súper vilipendiada y súper maltratada. Y a través de ese maltrato, la crítica recae sobre los hombres, no sobre las mujeres, porque las mujeres siempre salen, o sea, Griselda, cuando Griselda explica por qué huyeron, Griselda queda como una heroína, una mujer de una percepción enorme, porque obviamente son ellas además las que acaban con el patriarcado, las que terminan asesinando a Koba, las que terminan devorándoselo, es la selva la que termina matándolo. Entonces, finalmente ahí está la mujer como, sí, como criminal, como hechicera, como estos atributos que le da él, pero también con una mujer muy poderosa. Sí, sí, Griselda es el motor de los llanos, en la parte de los llanos, mientras que la Madonna llega a fagotizar los últimos capítulos, a medida que la novela se avanza hacia esa especie de diarística, de diario, que eso lo encuentro muy acertado en la novela. Es decir, cuando te empieza a cansar un poco, cuando la novela te empieza a cansar un poco, porque hay momentos en los que se puede hacer un poco pesado, descubres que estás frente a un diario y ahí tu cerebro más contemporáneo se transforma y dices, caray, pero ¿cómo va a acabar esto? ¿Me estará tomando el pelo desde el principio? ¿Habrá existido de verdad esto? Cuando en la primera página dice que él es el editor, ¿es Eustacio Rivera o es otro Eustacio Rivera? Hay un momento en el que todas esas preguntas te hacen avanzar y eso es interesantísimo en la novela. Quisiera evocar la magnífica labor que ha hecho la embajada con la traducción que oficialmente sale hoy, si no me equivoco. Y antes de evocar la obra, quisiera saber un poco cuál es la recepción de la literatura latinoamericana en Italia. Es decir, ¿tus obras son accesibles hoy aquí en Roma? No, ya tengo la respuesta. Es una lástima. ¿Tienes muchos alumnos en la cátedra en el departamento de español? ¿Cómo se vive hoy? ¿Son alumnos latinoamericanos, de origen latinoamericano? ¿Cómo se vive hoy la literatura latinoamericana? Hoy yo he ido a buscar una librería latinoamericana, no la he encontrado, no está, vale. Me he dado 2 vueltas a la plaza, no la he encontrado, he entendido que ha desaparecido. ¿Cuál es la situación hoy de la recepción de la literatura latinoamericana? Por eso es importante esta traducción más que nunca. Tienes curso entero sobre esto. No, no, además, siempre vuelvo aquí. Esta fue mi tema, el tema de mi tesis de doctorado, así que siempre me preguntan la misma cosa en todo el mundo, en todas partes. No, pero limito esto. Me pregunta si tengo muchos alumnos. Sí. Hoy he dado 6 horas de clase en la universidad antes de venir aquí y creo que en una clase son 2 cursos, había como 120 y en otra como 70, así que lo puedo decir. Eh, pero eso no significa que la difusión, ¿no?, de la literatura latinoamericana sea tan importante, aunque tengo que reconocer que el esfuerzo que están haciendo editoriales quizás más pequeñas, como la que acaba de publicar La Vorágine, es muy meritorio. Es decir, yo he escrito una reseña que creo que va a salir el sábado sobre un escritor mexicano que es Francisco Tario, que hace pocos años era totalmente desconocido, incluso en México, y ahora tenemos en italiano prácticamente la traducción de toda su obra narrativa, ¿no? Que en pocos años han salido 3 libros y parece que con un cierto éxito. Evidentemente,
hay un camino diferente, ¿no? De la difusión. Eh, Posiblemente creo que son justamente estos clásicos, ¿no? Los que se conocen menos, pero confío que ya tenemos ediciones modernas de Quiroga, ahora La Vorágine, Art fue vuelto, reeditado hace pocos años. Y yo creo que en efecto la situación es de verdad mejor, ¿no? que hace algunos años. Seguramente en los últimos 20 de verdad ha crecido muchísimo la presencia, ¿no? Yo veo en las librerías, en estantes de traducciones, estoy hablando de autores latinoamericanos que antes no estaban. Creo también que hay, por ejemplo, blogs literarios dedicados a la literatura latinoamericana. Y después ahora lo tengo que decir porque es una obligación. En realidad, mi relectura de La Vorágine reciente es gracias a una doctoranda que ahora está en Bogotá. Si no hubiera estado aquí en mi lugar, seguramente hubiera dicho cosas más inteligentes, que está en Bogotá haciendo su periodo de estudio en Bogotá, en la Javeriana, y que me ha obligado a releer La Vorágine con una mirada ecofeminista, que es el enfoque en que ella está trabajando. Y creo que esta actualización de muchos clásicos de la literatura está ayudando mucho a una mejor difusión. Bueno, yo tengo que decir que la literatura italiana es una literatura muy robusta, me parece, y a diferencia de Stefano, yo siento que de alguna manera en Europa se leyó el boom, se leyó muy bien el boom, pero ahora estamos en un momento fantástico en la literatura latinoamericana, lleno de, además, lleno de mujeres. Yo solamente estoy leyendo mujeres porque no porque sea particularmente feminista, sino porque en este momento son ellas las que me están hablando más al oído sobre la realidad de la mujer en América Latina. Es una literatura completamente distinta a la literatura del boom. Es una literatura súper contemporánea en el sentido de que aborda temas, aborda política, aborda enfermedad mental, aborda relaciones con el padre, aborda una cantidad de cosas muy profundas y muy interesantes. Y yo siento que de alguna manera todavía no hemos llegado en Europa, digamos, así como en América Latina, a nosotros no nos ha llegado esta cantidad, nos llegan los famosos, ¿sabes? Nos llegan estas cosas graneaditas. Y entiendo porque es muy difícil, porque es que en serio uno está levantando las piedras y salen escritoras. Es una cosa de locos lo que está pasando en América Latina. Las invito a que se den una vuelta por una librería cuando vayan o que busquen mujeres latinoamericanas escritoras y van a ver las joyas que se encuentran. Es una cosa absolutamente alucinante y jovencitas todas. Esto lo podemos comprobar. Aquí está el secretario cultural de Lila, que los 3 premios literarios que ha dado el Lila en los últimos años, los 2 premios Lila y el premio para la novela inédita en italiano, han sido para 3 mujeres, 2 argentinas y una ecuatoriana. Las 3, digamos, bastante jóvenes. No, una jovencísima y las otras 2, digamos, de una generación. Y las finalistas son casi todas mujeres. También en las que el último premio me parece que son 3 y 3 mujeres. Y después está el brasileño. Así que esto sí es evidente aquí. Y yo creo que en los, los últimos encuentros que hicimos con los autores en la universidad, creo que han sido todos con mujeres. El último autor, no sé, ya se pierde en la memoria. Edición de La Vorágine, la cosmográfica, son 2 mujeres también las que se han encargado de hacer el prólogo. Una de ellas, Erna von der Walde, que si no me equivoco también ha hecho el prólogo de esta edición. Federico, ¿quieres presentarla? ¿Quieres decir alguna palabra? Muchísimas gracias por las intervenciones, por las ideas que
nos ponen sobre la mesa. Yo solamente cuento cómo logramos hacer que para los 160 años de la relación binacional se pudiera reeditar la vorágine. Y yo pienso que también esa es la dificultad, ¿no? No hay mercado, que fue lo primero que nos dijo Ediciones Sur. Haremos una traducción, claro, pero no podrá ser comercial. No podrá ser comercial tampoco porque los derechos, los que tendrían los derechos sobre la traducción, fue imposible de contactarlos, imposibles, y de hecho hay una salvedad escrita que si en algún momento los que tienen derecho a la traducción pueden comunicarse con nosotros. Y quiero también decir una tercera cosa, y es que justamente fue los Andes los que nos cedieron los textos que tradujimos al italiano para lograr esta versión y justamente que saliera para este tiempo, que también la Embajada de Italia en Colombia está haciéndolo en coordinación con nosotros. Eh, Ahora, es claro, una edición que tiene textos, los prólogos de Erna, y también tiene un par de elementos de contexto como la carta a Henry Ford, que Cobo iba a decir, pero pues podría ser Cobo el que se la escribiera, que Eustacio Rivera le escribiera a Henry Ford, y el aspecto del país, la descripción de Agustín Codazzi, que tiene ese vínculo tan notable y notorio con el país. Y el resultado de ese intercambio, que debo agradecer muy particularmente a la Embajada de Italia en Bogotá y al Instituto Italiano de Cultura, logramos sacar una versión de bolsillo para nosotros porque finalmente no está en el mercado, ¿cierto? Y la idea sería buscar la manera de retomar. Y volviendo a un punto, y termino acá, con la edición Sur se está trabajando porque entendí también esa historia, que las versiones y las traducciones son propias de su época y de su tiempo, ¿no? Y que justamente se está trabajando en una retraducción de Cien años de soledad. Exacto. Una gran polémica alrededor de la traducción de Cien años de soledad, porque la que se... 2017. No, el problema que la que hay es de Claude Durand. La traducción que tenemos hoy de Cien años de soledad al francés. Así, sí, no, perdón, yo estaba... Es que, perdón, yo lo decía desde el punto de vista francés, perdón. Sí, en el caso francés es flagrante, eso es terrible, porque hay errores de interpretación evidentes que para cualquier ojo literario o no literario los descubre. Y los estudiantes o la gente que lee la Cien años de soledad en francés sigue leyendo la versión de Claude Durand de los años 70, años 70, sí, sí. Sí. Y en el caso italiano no lo sé. No, en el caso italiano, la traducción del 68, que fue la primera traducción al salir Italia, vio la primera traducción en el mundo de Cien años de soledad. Era horrible, una cosa impresionante. Que pero nos dio a los estudios de traducción, nos dio material para escribir artículos, libros. Todos hemos vuelto sobre esto. En 2017, en ocasión del 50 años, se volvió a traducir y la tradujo Ili de Carmignani y la publica Mondadori, y es una traducción muy buena. También porque ella se aprovechó de todos los artículos que habíamos escrito, con todos los errores, entonces, exacto, digamos, sabía dónde ir a pescar los errores. Pero es una broma, evidentemente. Ilida es una gran traductora. Yo creo que en el caso académico francés es que es una bola de nieve que se ha hecho tan grande que ahora nadie se atreve. Yo creo en la Universidad de Paris-Nanterre, mi jefa, jefa de departamento, la catedrática de literatura latinoamericana, es la experta nacional de Gabriel García Márquez y no se atreve. O sea, le estamos insistiendo detrás. Hay editoriales detrás tuyo que quieren que lo hagas. Caroline Lepage. Y no se atreve porque es que ahí hay mucha presión, sobre todo en Francia, que Gabriel García Márquez tiene un enorme prestigio literario en Francia. Tenemos tiempo de dar palabra a la sala, si tienen alguna pregunta.
Bueno, buenas noches. Muchas gracias por este conversatorio tan especial. Mi nombre es Laura y ahorita preguntabas cómo se vive la literatura latinoamericana en Colombia, pues en Roma, en Italia. Particularmente por esto creé un club de lectura y escritura en español que se llama Aracataca y hacemos encuentros literarios en torno a la literatura. Y algo muy particular que ahorita también mencionaron era la literatura de las mujeres, ¿cierto? Y una vez leyendo un libro de una escritora que les recomiendo a todos, que se llama Sara Jaramillo, colombiana, tiene un libro que se llama Escrito en la piel del jaguar. Estábamos leyendo algo y una italiana que participa en nuestro club lo leyó y dijo, wow, qué imaginación. Y todas las personas latinoamericanas le dijimos, no, no es imaginación, esta es nuestra realidad. Entonces, en la vorágine se habla mucho de la selva y nosotros desde la cordillera, digamos en Colombia, vemos la selva desde una manera muy occidental, como se ven en Europa, que es la selva peligrosa, ese temor que tenemos de ir a la selva. Pero en la novela, digamos en la vorágine, lo que nos muestra es que es el capitalismo, el verdadero terror de la selva que la está destruyendo. Ustedes, ¿cómo ven este punto de vista, digamos, de la vorágine? ¿Cómo lo aborda a nivel de capitalismo? ¿O cuál es el verdadero terror, la selva? O porque la selva se los traga a ellos, pero en realidad hay una imagen muy desgarradora que dice como un árbol que se estaba desangrando y las hormigas se lo estaban comiendo a él, justamente, que es como esa metáfora de ese el capitalismo que sí, nosotros estamos destruyendo la selva, pero la selva también cobra, ¿cierto? Entonces quisiera escuchar desde su punto de vista. Muchas gracias. Gracias, Laura. Bueno, la verdad, primero, chéverísimo el grupo, te felicito, me alegra. Invítame un día que me encantan los clubes de lectura. La otra cosa es que en lo que yo he ido a la selva, en estos 30 años que he ido, la he visto menguar. He visto cómo se ha acabado la selva. Es impresionante. Y en efecto, pero no es solo por la tala de árboles que se ve, es clarísima en el Amazonas, que tú la debiste ver, David, es clarísimo cómo sacan esta tala de árboles indiscriminada, pero además por la coca. La coca para nosotros ha sido el acabose de la selva. Ese es el caucho. Entonces, estos cultivos ilegales, estas cosas, lo que fue esa casa arana, porque la casa arana en efecto existió, entonces lo que fue esta casa arana, de alguna manera también se replica en estos carteles de la droga, que lo que están haciendo es explotando. Digamos, yo tenía una amiga excombatiente de las FARC que me contaba que ellos siempre tenían que ir, cualquier cosa, pues tenían todo el tiempo negocios con los procesadores de coca, con los laboratorios. Entonces, finalmente es una cosa simbiótica, ¿no? Se alimenta todo lo ilegal, unas cosas de las otras, y lo que va perdiendo es la selva. Yo recuerdo haber leído una cosa de von Humboldt que en el siglo XIX describía un caño en el Orinoco que se llama el Terecay. El Terecay se llama así porque Terecay son las tortugas. Y lo que hablaba era que las terecais, o sea, que las tortugas, los caparazones golpeaban insistentemente los barcos, digamos, los cascos de los barcos, no se podía andar de la cantidad de tortugas. Nosotros ahora vamos al Terecay y nunca he visto una tortuga, ni una tortuga. Y en los 30 años que yo llevo yendo a la selva ha disminuido ostensiblemente. O sea, ha disminuido digamos, la fauna. Antes veíamos tigrillos, antes veíamos dantas. Nosotros incluso llegamos un día a un caserío y nos han ofrecido una cosa que se llama el mixto de monte, que es danta, armadillo, venado y qué, y guagua. Entonces, así, y esto es chiquito, poquito, ¿no? Esto es a nivel de un caserío, pero estos animales ya no están encontrando dónde vivir ni cómo vivir, ¿no? Entonces es terrible. Perdona, la referencia que haces a Alexander von Humboldt es importantísima porque es un auténtico referente climatológico, Humboldt. Es importantísimo. O sea, cuando él visita a comienzos del siglo XIX
redescubre América Latina para Europa, porque lo que hace es redescubrir, porque lo hace con un punto de vista que no es colonizador, es más colonizador desde un punto de vista tecnológico, si digamos, pero no, y por eso evidentemente Simón Bolívar le interesó tanto, ¿verdad? Bueno, lo conocéis mejor que yo seguramente, esa parte de la historia, pero en sus diarios y en sus textos, precisamente hoy comparándolos, la zona de Maracaibo, por ejemplo, es totalmente desconocida hoy. Y como os dije, estuve en Leticia hace poco y el río está, pero es que vuelves con el estómago descompuesto, o sea, porque además a medida que el río baja, es como si vas viendo la degradación ecológica del subsuelo y ves las capas de plástico que se han ido acumulando con los años. Es terrible. A nivel ecológico es, ya no solo en Colombia, es decir, y en Europa tenemos lo mismo, pero allí es un poco más exagerado. Y es verdaderamente sintomático de una época y de un problema que nos afecta a todos, desgraciadamente. Bueno, yo quiero dar las gracias a la embajadora de Colombia, Federico, a la embajada, por habernos permitido hospedar esta presentación, este conservatorio, conversatorio, en esta biblioteca que no es un conservatorio, pero porque además nos ha permitido no solamente hablar de la literatura y de la vigencia de los clásicos, sino también de temas tan importantes como la literatura latinoamericana que se enseña en Italia, el tema de la ecología, el tema del feminismo, en fin, múltiples temas. Esos son precisamente los temas que a nosotros nos interesa que en esta institución, sobre los cuales se dialogue, se critique, se analicen vivamente. Así que tengo entendido que la embajada está ofreciendo un cóctel aquí fuera de la sala, en la que ustedes podrán tener la oportunidad de seguir dialogando con nuestros magníficos ponentes, con Marta, con David y con Estefano. Gracias.